Hola mis hackers, aquí estamos de nuevo y hoy es sí lo que había prometido, vamos a ver timers en processing y al final de este video ya habrás empezado a hacer programación orientada a objetos, POO. Después de haber estado haciendo una temporización muy sencilla y en cierta medida limitante, que era utilizar el frame, que se repite por ejemplo 60 veces por segundo de processing, para subdividir o disparar eventos temporales en una aplicación, ahora tenemos la posibilidad de hacer eso de una manera un poquito más independiente, o sea, utilizando una unidad de medida que tiene el sistema, que son los milisegundos que van pasando instantáneamente desde el momento en que empieza a ejecutarse nuestra aplicación, y esa cifra de milisegundos, ese conteo ascendente, no para jamás. Vamos a echar mano a esa variable automática que nos da el sistema y vamos a construir en base a esa variable temporizadores y así nos vamos a independizar del frame rate que ya conocemos. Vamos a crear como siempre, una superficie visible, size, de 500 por 400 píxeles. Y lo que queremos es que haya, por ejemplo, una función que le vamos a llamar timer on. Después la vamos a crear, pero por ahora ya nos imaginamos lo que queremos. Timer on, que le podamos poner, por ejemplo, 1000 milisegundos y dispare un evento cada 1000 milisegundos. O sea, una vez por segundo me esté disparando un evento. Y la vamos a crear. O sea, ese evento va a tener que, por ejemplo, aparecer en draw o cambiar algo en draw una vez por segundo. Vamos a decir que necesitamos programarle un tiempo, que le vamos a llamar variable temp, que va a ser, por ejemplo, 1000 milisegundos. Temp. Y también una variable que ya van a ver para que se usa un tiempo de parada, tiempo de stop, de cuando se acaba el conteo de 1000 milisegundos internamente en el timer, que podríamos decir que se inicializa en 0, pero básicamente todas las variables se inicializan en 0 cuando se declaran. Y una variable booleana, true, false, que la vamos a llamar pulso. Esa variable, ese pulso, va a ser puesto en 1 durante 1000 milisegundos, va a ser puesto en 0, o sea, false, 1000 milisegundos, va a estar puesto en 1, 1 segundo, 0, 1 segundo, 1, así va. Eso va a ser un formato de timer. Y antes de seguir con el timer propiamente dicho, vamos a decir cómo vamos a usar esa variable. Yo voy a trazar, por ejemplo, un rectángulo en pantalla. Voy a poner un fill 220-10 y ahí trazamos un rectángulo llenado con ese color. 100 píxeles de ancho, 20 píxeles de alto, un rectángulo horizontal. Ese rectángulo se va a ejecutar no en cada ciclo draw. Se va a ejecutar, o sea, lo vamos a estar viendo cada vez que pulso sea true. La consulta if va a preguntar por el estado lógico de una variable. Podemos decir directamente cuando pulso esté en true, se va a trazar y si no, no. Mientras un timer nos esté poniendo en 1 pulso y después lo ponga en 0, lo pone en 1 y en 0, en la cantidad de milisegundos que le programemos, ahí tendremos un rectángulo que se prende y se apaga. Se prende y se apaga. Lo hemos temporizado. Ahora vamos justamente a crear una función timer, void timer on, y es para evaluar los milisegundos. Nuestro temp, que es el valor que estamos programando como usuarios de nuestro temporizador, va a ser ese argumento de milisegundos. Ahí tenemos la inicialización del timer y el arranque del timer. Ahora el timer propiamente dicho es el que va a tomar la decisión de poner pulso en 1 y en 0. Poner la variable booleana en true y en false. Ese es el pulso. Y lo va a hacer de la siguiente manera. O sea, hay una función que se tiene que estar ejecutando siempre en draw para que esté preguntando cuando están ocurriendo los eventos temporizados. Esa función timer simplemente corre y hace lo siguiente. En una variable entera, que le vamos a llamar milisegundos también, vamos a leer los milisegundos del sistema. Y ahí vemos que la palabra millis, esa que es millisecond, ya fue reconocida por el precompilador, o sea, por el PDE, o sea, el entorno de desarrollo, fue reconocida como una palabra clave. Es una función que lee milisegundos. ¿Qué milisegundos lee?
lee cuántos milisegundos han transcurrido desde que empezó a ejecutarse nuestra aplicación. Por ejemplo, al cabo de un segundo ahí hay 1000. Al cabo de 10 segundos hay 10.000. Al cabo de un minuto hay 60.000. Y va siguiendo y sigue creciendo. ¿Cuánto? Y bueno, tiene 32 bits. Saquen la cuenta más o menos con 32 bits. Es un número que se incrementa hasta 2.000 millones positivos o 2.000 millones negativos. Bien, cuando hacemos 2.000 millones de milisegundos estamos más o menos en 25 días. Así que no nos preocupemos porque ese conteo milis se acabe muy pronto. Nos sirve para hacer así temporizadores al vuelo dentro de una aplicación. Y entonces vamos a preguntar, supongamos que en ese momento el timer haya detectado un segundo de marcha desde que empezó la aplicación. Preguntamos si esa cifra de milisegundos es mayor o igual que el tiempo de parada, ahí actúa el timer diciendo así. Primero que nada actualiza tiempo de parada, es como reiniciar el timer. ¿De qué manera? Más lo que hemos programado. O sea que con esta operación milisegundos de este instante más temp, tiramos el valor t-stop a temp milisegundos hacia el futuro. Y ya hacemos que pulso reaccione, que niegue su valor. Pulso es igual a pulso negado, o sea, true se convierte en false, false se convierte en true. Y así cada vez que aparece pulso igual a pulso negado, se genera el toggle, es el volquete. Si estaba en true, pasa a false y viceversa. Entonces eso es todo. La función timer va a correr en draw y lo único que va a hacer es, independientemente de la frecuencia ahora de frame por segundo, cada vez que actúe, va a resetear. T-stop lo va a tirar temp milisegundos más adelante. Nosotros queremos que sea temp 1000 milisegundos más adelante. O sea, cuando caiga el segundo 3 desde el inicio de la aplicación, va a poner temp en 4000 milisegundos, o sea, en 3000 milisegundos, 4000 milisegundos, y va a estar ciclando en draw hasta que llegue la lectura milis a 4000. Cuando llega, cambia pulso. Si estaba en true, lo pone en false y viceversa. Y lo importante es hacer que background limpie el resultado, o sea, limpie la pantalla todas las veces. Vamos a poner un background gris, casi blanco, y ahí tenemos. Cada un segundo es detectado pulso positivo y se está graficando rectángulo muchas veces hasta que el timer vuelve a invertir el valor de pulso. Y lo tenemos ahí. Bien. Entonces, esta es una versión de timer, un toggle. O sea, cada vez que se cumple el tiempo, cambia de estado una variable global que es pulso y cualquiera la puede leer y está ahí. Esa es una forma de hacer, por ejemplo, un texto que esté parpadeando. Entonces, nosotros podemos poner, por ejemplo, 600 milisegundos y es otro ritmo. Yo puedo cambiar el frame acá, frame rate, lo puedo pasar a 100 veces por segundo. Se cambia así también. Y no varía. Nosotros podemos monitorear frame rate, podemos decir simplemente, si hacemos un print line, esto es una operación de consola, print line, va a imprimir por renglón, en cada draw va a imprimir una variable, hacemos frame rate. Ahí me está imprimiendo abajo, en consola, sin usar funciones gráficas, solo texto, que estoy cerca de 100 de frame rate. Y acá no varía la temporización. Yo pongo frame rate 30, por ejemplo. Ahí la baja a 30, ahí está en 30 y la temporización no varía. Es totalmente independiente. Yo pongo 1600 milisegundos. Nada. Yo pongo frame rate 130. Bien rápido el frame rate. Se nota, ¿no? que se imprimen más rápido acá las líneas, pero no ha variado la temporización. Bien. Entonces ese es un tipo de temporizador.
Imaginémonos que queremos crear un segundo timer. ¿Qué pasa si queremos crear un segundo timer para una otra acción gráfica que tenga que ocurrir a destiempo, o sea, no totalmente sincronizada? Y bueno, es allí donde se complica, porque yo tendría que crear un nuevo timer, esto tendría que ser de nuevo, un timer 2 con esto, todas estas variables serían de nuevo, tendría que usarlas, tendría que reescribir todo y ponerle un identificador distinto, por ejemplo, timer 1 en una función, timer 2, timer 1 on, temp 1, teststop 1, pulso 1, y a partir de ahí empezar a distinguir si pulso 1 es tal cosa, si pulso 2 tal cosa, bien. Es por ese tipo de necesidades en programación que se creó la cuestión de los objetos en programación. La programación orientada a objetos tiene la finalidad de hacer que una vez que tenemos una pieza de software que funciona y va a tener que ser copiada y repetida en una aplicación muchas veces, se trata de crear como una plantilla y después sacar copias de esa plantilla dentro del programa. Y eso se llama programación orientada a objetos. Las plantillas, las copias son objetos y la plantilla se llama clase. Así que vamos a crear acá una pestaña que se va a llamar POO, programación orientada a objetos. ¿Sí? Entonces en esa pestaña vamos a poner nuestro timer, así como está. Vamos a copiarlo, vamos a sacar de acá. Y le vamos a hacer, lo vamos a encapsular, lo vamos a convertir todo en una clase que se va a llamar timer. Y ese es el formato, timer. Venimos hasta abajo, lo abarcamos todo. Y hemos encapsulado no solo las variables globales del timer, sino también sus funciones de esta manera. Tenemos una pequeña formalidad que cumplir, así como le pusimos el nombre con mayúscula a la clase timer. Acá tenemos que hacer esto, o sea, la inicialización se hace con el mismo nombre, así como está, sin poner void y en mayúscula. Ese se llama constructor. Es la rutina de inicialización, un constructor. Y ahí decimos que ya no hace falta mencionar timer, vamos a decir que esta es la rutina que corre. En Draw le vamos a decir la rutina run. Corre, simplemente. Entonces, ya está. Pero ¿cómo usamos esto? Nosotros vamos a tener que declarar un nuevo tipo como de variable, pero ya se llama clase. Y vamos a decir que del tipo timer es T1 y T2. Dos timers del tipo timer. Cada uno de ellos tenemos que inicializarlos de una manera particular. Primero tenemos que inicializarlos a través del constructor y con la siguiente formalidad. Decimos que T1 es un nuevo objeto timer para 800 milisegundos. Es el constructor que estaba acá. T1 es un nuevo timer de ese tipo. Y vamos a decir que T2, este otro objeto de la misma clase timer, es un timer del tipo 1000 milisegundos. Vamos a hacer otra cosa, vamos a decir 300 milisegundos. 300 milisegundos. Y en Draw, ¿qué va a ocurrir? Vamos a decir, en vez de decir timer, así como estamos, a decir que T1 corre y T2 corre. Y ya los tenemos corriendo. Cuando lo hacemos, ya se está ejecutando en Draw, lo que antes era timer, la función que hacía la lectura de milisegundos. Pero cada vez que se ejecutan, cada uno de los objetos echa mano a su propia cifra milisegundos, a su propio test stop, a su propio pulso. Ya no los comparten, o sea, las variables no son compartidas, son propias, están encapsuladas. Lo único que se comparte, y eso ya desde el punto de vista del arquetipo de la programación orientada a objetos, son las funciones. Las funciones se hacen una vez, están en una parte de la memoria compilada, pero ya quedan totalmente separadas e independizadas las variables. Y esa es la forma de mencionarlas. Ahí estoy haciendo correr por separado los dos timers y los tengo que usar
si T1 pulso, así, invoco la variable pulso con un punto después del nombre de mi objeto. Entonces trazo ese triángulo. Y si T2 pulso se ha cumplido, está en 1, voy a trazar otro que va a ser de otro color y está posicionado, vamos a decir, más abajo, o sea, en 120 dpi. Lo hemos encimado, voy a correr en X también. Ahí tenemos los dos timers independientes. Eso es programación orientada a objetos. Nos podemos imaginar que esto puede seguir y seguir y seguir. Bien, no podemos hacer que timer 1 sea de 1800 y timer 2 de 557 milisegundos. Este es un segundo, 8, hace el toggle. Este cada medio segundo y un poquito. Ese lo podemos seguir creando acá. Vamos a seguir creando T3, T4, T100. Podemos seguir, no hay límite, no hay límite. ¿Se acuerdan en el primer video cuando les presenté el tema de los instrumentos virtuales? Ese teclado virtual que tuve que hacer para una aplicación Lambda Q con 85 teclas de piano. Cada una de ellas temporiza por su cuenta, tiene 85 temporizadores. Todo programación orientada a objetos. Cada tecla tiene su temporizador, cada tecla es un objeto. Es así, así funciona. Y para eso es programación orientada a objetos. Yo tengo una sola parte del código que está el timer y eso lo clono 85 veces y cada tecla tiene su tiempo de las notas que maneja y todo. Así se hace. Es precioso. O sea, una vez que empieza uno con programación orientada a objetos, después no se baja más porque tiene la sensación de que venía haciendo recorridos cada vez más largos porque uno quiere hacer programas cada vez más largos y siempre a pie. Y de golpe te dicen hay un tren, o hay una moto, hay un avión. Entonces, una vez que ya vas y vienes en avión, ya no te bajas más. Y eso es lo que te ocurre a partir de ahora con programación orientada a objetos. Te voy a seguir mostrando algo más lindo. A ver, se pone bien. Entonces yo te voy a decir, por ejemplo, que sí, vamos a decir que si T1 pulso está en 1, voy a hacer un stroke. Mejor dicho, voy a poner stroke como una cosa general porque voy a trazar puntos en la pantalla. Los puntos no son como rect, sino se llaman point. Voy a marcar algo bastante claro, luminoso, 100, pero con mucho verde. 255 y mucho azul también, 255. Y voy a trazar puntos. Esos puntos van a estar ubicados en coordenadas x y. Voy a declarar unas coordenadas acá, float x, y, nada más. Que las voy a usar como variables dentro de draw. Entonces cada vez que pulso esté en 1, en el caso del temporizador 1, y es igual a una constante, 150, y es un valor 150 de arriba para abajo, si no, y es igual a 130. Y marco un punto que va a salir del color ese del stroke en el lugar x, y. Yo ahora necesito que background no esté siempre. No voy a hacer oscuro, voy a decir que background es más oscurito. Lo voy a poner una vez en el setup. Un momento. Vamos a incrementar x. Y vemos qué pasa. Entonces tenemos ya un oscilograma, por así decir, del temporizador, nada más. Es una función interna. Si queremos que retorne, vamos a tener que hacer una pequeña álgebra diciendo lo siguiente. La voy a poner acá. Que dice, si x, mientras x sea menor que el ancho de la pantalla de la aplicación que hemos hecho, de esa applet, entonces vamos a borrar el trazo y lo vamos a resetear a x para que empiece por la izquierda de nuevo. Vamos a esperar que termine. Y empieza de nuevo, ¿sí? Bien.
Pero ¿qué pasa con T2? O sea, vamos a hacer si T2 pulso. Vamos a trasladar. ¿Se acuerdan la transformación translate? Vamos a bajar. No vamos a correr de X, vamos a correr de Y 60 píxeles. Y volvemos a escribir la misma ecuación, pero con T2. Y vamos a hacer más rápido la cosa. Vamos a darle. Vamos a achicar un poquito la pantalla para que termine antes. Y vamos a darle acá 200 y 357. T1, T2. Ahí tenemos los dos timers. Es fantástico. Podemos seguir creando. Todos los timers que necesitemos. Yo puedo decir T2, T3, T4 y hago translate. T3 pulso, T4 pulso. Voy a agrandar un poquito más acá, creo que en 500 posiblemente necesite. Y voy a inaugurar dos más. T3 y T4 que ya están declarados hacia arriba. Le vamos a poner 441 y 1357. Y los hacemos correr también. Hay que hacerlos ejecutarse para que realmente cada uno lea la cifra milis por su cuenta. Ahí están. Y así sucesivamente. Bien, ¿qué pasa si cambia el frame? Si cambia el frame rate. De 60 lo pasamos a 100 por segundo. Simplemente no se estira la base de tiempo. Es como un osciloscopio que empieza a correr el haz más rápido. Pero eso no cambia la temporización de los pulsos. No cambia la temporización. O sea, el pulso de 441, que es este, el T3 sigue subiendo y bajando cada 441 milisegundos. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado. Yo sé que a los que nunca estuvieron con programación orientada a objetos, ha sido importante esto, porque abre una puerta interesante, porque vamos a seguir usando a partir de ahora instrumentos virtuales, todos van a ser hechos como clases. Y vamos a ver las tremendas ventajas que tienen. Porque yo, así como pude crear un timer, 4 timers a partir de uno, yo puedo crear 10 barras verticales a partir de una, puedo crear 10 barras horizontales a partir de uno, potenciómetros. O sea, una vez que ya me tiro a la piscina de la programación orientada a objetos, no salgo más. Y eso espero que les pase también, porque van a sentir que programar ya da más placer que antes. ¿Sí? Ya los límites se expanden, es por demás interesante, es muy lindo. Bien, como siempre ha sido un placer otra vez más y los espero para el próximo video, que vamos a seguir trabajando instrumentos virtuales, ya con la resolución de 10 bits, como veníamos haciendo. Un gusto, como siempre.